Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos estrenando horario hoy aquí por TikTok Live para que sea un poquito más temprano para el East Coast y que podamos tener oportunidad de platicar con todos ustedes. Muchas personas dicen los impuestos que pagan las LLC son los impuestos más caros. Te conviene registrar una corporación mejor. Bueno, pues en este episodio vamos a estar aprendiendo cómo pagan impuestos las LLC y vamos a ver si esto es realmente cierto o no. Voy a dar unos minutos para que se conecten más personas y no tener que estar repitiendo la información una vez más. Si me quieren decir desde dónde se están conectando y para mandarles saludos. Ahorita aquí ha estado nevando en estos últimos días, así que estamos enchamarrados. Pues sí ha estado frío este par de días aquí en Colorado. Y pues sí, ahora tenemos mucho frío. Entonces, hablemos acerca de las LLC y cómo pagan impuestos o cómo pagan sus taxes las LLC. Bueno, cuando una persona registra una LLC y la LLC solamente tiene un dueño, la LLC va a pagar impuestos como un sole proprietor o como un dueño único de negocio. Entonces, en ese caso, cuando la LLC solamente tiene un dueño, ¿verdad? Por default el IRS lo pone a tributar o a pagar impuestos de esta manera. Entonces lo que la persona tiene que hacer es que va a declarar los ingresos que recibió de su LLC junto con sus ingresos personales. Si la persona tiene un trabajo, ¿verdad? Donde le pagan una W2 o si hace su declaración en conjunto con su esposa, ¿verdad? Se hace, digamos, todo el proceso en conjunto, más sin embargo, esto no significa que los ingresos se estén mezclando. En el caso del dinero que él recibió o los ingresos que él va a declarar bajo esta LLC, esos se declaran en un Schedule C o en un anexo C, que básicamente es una planilla, ¿verdad? Adicional, donde ahí se pone cuáles fueron los ingresos, el nombre de la LLC y cuáles son las deducciones de impuestos que es el que va a declarar, ¿verdad? La persona. Entonces, a manera de resumen, si tenemos una LLC y la LLC solamente tiene un dueño, por default el IRS los va a poner a tributar como un sole proprietor y en esa instancia los impuestos se llenan junto con los impuestos personales. Los impuestos de la LLC se declaran en un Schedule C o en una planilla o en un anexo que se le llama el anexo C, que básicamente es un formulario separado. Ahora, si la LLC tiene dos dueños o más, entonces por default el IRS los va a poner a tributar o a pagar impuestos como una partnership o como una asociación. Entonces en esa instancia primero se tienen que hacer los impuestos de la partnership, que es la forma 1065, y luego ya dependiendo del número de dueños van a salir a formas K1. Yo en algunos de mis videos les he dicho, es como si la LLC tiene hijitos. Al hacer la forma 1065, la forma 1065 da a luz a hijitos que son esas K1 y se reparte una K1 por cada uno de los dueños o los miembros, ¿verdad? De la LLC. En este caso, ese K1 refleja las ganancias en base a su porcentaje de propiedad. Entonces, supongamos que si la LLC generó $100,000, ¿verdad? Entonces, de ganancia neta, entonces al hacer la 1065 nos arrojaría dos formas K1, ¿verdad? Porque para que sea una partnership o llenar ese tipo de formulario, tiene que haber más de dos personas. Entonces, si los dueños son mitad y mitad y la ganancia neta fueron $100,000, pues cada K1 va a representar $50,000, ¿verdad? Cada quien va a ser responsable de pagar la mitad de las ganancias. Ahora, si el porcentaje se dividió diferente, que puede ser, a lo mejor son dueños 80-20, y otra vez regresando al ejemplo de los $100,000, entonces uno de los dueños del negocio pagaría taxes por $80,000 y el otro pagaría taxes por $20,000, ¿verdad? Porque ese es el porcentaje, ¿verdad?, de ganancia o el porcentaje del cual él se hace responsable. Ahora, una LLC también puede escoger tributar o pagar impuestos como corporación S. Y para eso se tiene que llenar un formulario. En este caso el formulario es el 2553 y ese formulario se tiene que llenar en los primeros 75 días que se formó la LLC o se tiene que formar en los primeros 75 días del año fiscal. Entonces, si nuestra LLC va a pagar impuestos como corporación S, en esa instancia primero se hace la declaración de impuestos de la LLC. En este caso se llena el formulario 1120S y otra vez ese formulario nos va a arrojar formas K1 dependiendo del número de socios
Pero en el caso de una LLC que paga impuestos como corporación S, pues puede que esa LLC solamente tenga un socio o un dueño, ¿verdad? En este caso solamente arrojaría una forma K1. Si son 2 o más, pues arrojaría 2 o más formas. Y ya con esa forma K1, ahora sí ya el dueño del negocio puede hacer sus impuestos personales, ¿verdad? Que es los que haría con su familia en conjunto, su esposa o si tiene hijos, etc. Ahora, una LLC también puede pagar impuestos como una corporación C, que es como pagan impuestos algunos de los grandes corporativos que existen. Y en esa instancia, otra vez, primero se hace la declaración de impuestos de la corporación C, que es el formulario 1120. En el caso de la corporación C, si el dueño llega a repartirse alguna de las ganancias, esas ganancias se les consideran dividendos y se tiene que hacer una forma que es la 1099 DIB, y básicamente ellos van a pagar impuestos capitales de esas ganancias que se hayan repartido. Entonces vemos que en este caso una LLC puede pagar impuestos de 4 maneras. Hay flexibilidad fiscal, puede pagar impuestos como un sole proprietor, o puede pagar impuestos como una partnership, o puede pagar impuestos como corporación S, o puede pagar impuestos como una corporación C. Entonces, volviendo a mi introducción, es cierto que las LLC pagan más impuestos que las corporaciones y que mejor te conviene registrar una corporación. No, no es cierto. A nivel fiscal, una LLC puede pagar los mismos impuestos que pagan las corporaciones si la LLC escoge pagar impuestos de esa manera. Ahora, a nivel legal, sí existen algunas diferencias entre una LLC y una corporación, ya que en el caso de la corporación puede expedir o hacer acciones o crear acciones y venderlas. Y en el caso de una LLC, no, ¿verdad? Una LLC no puede producir acciones y venderlas a futuros inversionistas. Así que pues espero que esta información les haya sido útil. Voy a pasar a las preguntas. Big Days 2. ¿Qué pasa si no tengo payroll? ¿Voy a pagar mucho de impuestos? Buena pregunta. El porcentaje de impuestos que va a pagar no tiene nada que ver en realidad si usted tiene payroll o no. Los negocios pagan impuestos en base a la ganancia neta, ¿verdad? Y obviamente también en base a cómo se formó el negocio y cuál es la elección fiscal que el negocio haya hecho. Pero no tiene que ver el hecho de que no tenga payroll. Hay que más bien revisar cuál va a ser su ganancia neta y cómo se formó su negocio para ver si tiene la mejor elección fiscal o la elección fiscal que le permita ahorrar dinero en impuestos. Isaías Mar Castro, ¿cómo abrir una compañía LLC? Bueno, nosotros proveemos el servicio de registro de negocios. Con mucho gusto, si se comunica a nuestras oficinas, aquí en el chat le vamos a poner nuestro número de teléfono. También en mi perfil, si le da clic a mi perfil, nosotros proveemos el servicio de registro de negocios. Otra cosa que puede hacer es ponerse en contacto con alguien en su localidad, ya sea algún contador o algún abogado o alguna oficina que provean ese servicio. Ahora, para abrir una LLC, básicamente se necesitan hacer 3 cosas. Número 1, se tiene que formar en el estado donde está operando. Número 2, la LLC tiene que aplicar para un número federal de empleador. Una LLC tiene que tener su propio número federal de empleador. Y número 3, una LLC tiene que tener un contrato operativo. El propósito de tener o uno de los beneficios que tiene, o el beneficio más bien que tiene una LLC es que nos ayuda a separar nuestra propiedad personal de las obligaciones del negocio. ¿Y cómo se establece esa separación? Bueno, se hace mediante un contrato operativo. El registrar una LLC por sí sola no nos va a dar protección. Básicamente es la manera como nosotros tratamos al negocio y el hecho de que hayamos establecido un contrato operativo. El contrato operativo, ahí establecemos básicamente a qué se va a dedicar el negocio, quién lo va a manejar, si va a tener managers, cuál es el porcentaje de ganancia que tiene cada uno de los dueños, dónde está localizada, etcétera. Entonces, básicamente se tienen que hacer esas 3 cosas. Ahora, hay personas que lo hacen por su cuenta o hay personas que proveen ese servicio y uno puede contratar, ¿verdad? Ese servicio si uno está interesado en abrir una LLC. Espero haber contestado su pregunta. Sin Frontera 2, ¿cómo saco mi ITIN? Muy buena pregunta. Miren, existen algunos preparadores de impuestos que han sacado una certificación que básicamente se les llama Acceptance Agents. Y si ustedes entran directamente al sitio del IRS y ponen en el buscador Acceptance Agents, ahí les va a poner los Acceptance Agents que están
enlistados y ustedes pueden buscar en base a su estado, ¿verdad? Y su localidad, cuál es el más cercano a ustedes. Ese tipo, las oficinas que han tomado esa certificación pueden ayudarlos a tramitar un ITIN sin necesidad de que tengan que mandar sus documentos originales. Básicamente ellos se les ha capacitado para que puedan dar fe de que los documentos que ustedes están entregando son legítimos, y en ese caso pues ellos realizan su declaración y ellos hacen el trámite, verifican sus documentos y ya ustedes reciben su número ITIN por correo. Hay otros preparadores que no tienen esa certificación y básicamente llenan la aplicación W7 junto con sus documentos y los mandan al IRS, ¿verdad? Esa es algún otro preparador también puede realizarle ese tipo de servicio. La desventaja que tiene ese preparador que no es Acceptance Agent es de que él va a mandar sus documentos originales por correo, y en caso de que el correo los pierda o el IRS los pierda, pues no hay digamos que ninguna protección en ese caso, ya que usted los está mandando o se están mandando bajo su propio riesgo. Entonces, en este caso, mi sugerencia sería que a lo mejor le va a costar un poquito, ¿verdad?, el trámite, pero así va a poder proteger sus documentos, porque son documentos importantes, ¿verdad? Espero haberle contestado su pregunta. Big Days 2, si apliqué para S Corporation y me aceptaron, ¿cómo pagaré impuestos? Bueno, como lo mencioné al principio, primero se tiene que hacer la declaración de la corporación S, se llena el formulario 1120S. Una vez que se hace esa preparación, nos da una forma K1, y en esa forma K1 se reflejan ya sea sus ganancias o sus pérdidas, ¿verdad?, dependiendo de su negocio. Y ya usted hace sus impuestos personales con esa forma K1, ¿verdad? Y si hay algún otro tipo de ingresos que declarar, que en este caso pues usted también debería de estar recibiendo un salario con una W2, ¿verdad? Ahora sí ya puede hacer su declaración de impuestos personales. Miriam Sánchez, 137, ¿se puede poner un depende en el papeleo del trabajo y quitarlo cuando haga mis taxes? Buena pregunta. Básicamente lo que Miriam se refiere es que cuando trabajamos para un empleador o que nos dan empleo, llenamos un formulario de retención de impuestos, es el formulario W4, y hay otros, hay algunos estados que también ya tienen su propio formulario. Pero bueno, el punto es que en ese formulario nosotros ponemos cuántos dependes vamos a poner, y en base a los dependes que pusimos va a ser la cantidad de dinero que se quita de nuestro cheque. Entonces lo que ella está preguntando es de que si puede poner ella un depende en ese formulario, pero ya a la hora de hacer sus taxes pues no va a tener ese depende, porque no dice que no lo va a poner. Entonces lo puede hacer, bueno, de que puede. Digamos que usted puede básicamente poner lo que usted quiera en esa forma W4. La cosa es que obviamente al hacer su declaración de impuestos, si usted no tiene manera de justificar esos dependes, pues va a tener que pagar impuestos por el dinero que digamos que no pagó. Porque ya sea que le estuvieron reteniendo menos impuestos del que le deberían de haber retenido por el hecho de que tenía un depende, ¿verdad? Pero pues básicamente sí, ¿verdad? No existe como una penalidad por poner dependes de más o dependes de menos en esa forma, ¿verdad? Pero pues sí, a la hora de hacer nuestros impuestos tendríamos que justificarlos. Raquelita 0340, ¿cómo me puedo pagar si tengo una S Corporation? Ok, buena pregunta, Raquelita. Básicamente son 3 maneras como las que usted va a poder pagarse o va a poder sacar dinero de su corporación S. Número 1 es mediante su payroll, mediante su salario, ¿verdad? Su compensación que le quitan taxes, ¿verdad? Como si fuera empleado, pero usted no es empleada, ¿verdad? En este caso usted es la dueña del negocio. Entonces esa es una forma. La segunda forma es mediante sus distribuciones. Básicamente se deja a discreción de usted cómo quiere usted sacar sus ganancias, ¿verdad? Si usted las quiere sacar cada mes o las quiere sacar cada semana o cada 3 meses, ya usted decide. Básicamente solamente se corta un cheque o se hace una transferencia o puede ir al banco y sacar el dinero, ¿verdad? Digamos que no es relevante, simplemente pues el contador, si usted tiene un servicio de contabilidad, lo clasifica como una distribución. Y la tercera manera, que es la mejor de todas, es mediante un plan de reembolso. Y desafortunadamente esta es una de las razones por las que muchas personas terminan sobrepagando sus impuestos, porque no establecen un plan de reembolso. El plan de reembolso es para esos gastos que son parte personales y parte del negocio. Entonces, si nosotros utilizamos nuestra casa como oficina en casa, si utilizamos nuestro vehículo personal para el negocio, si utilizamos el plan de internet en nuestra casa para los propósitos del negocio,
o si incluso nuestra ropa, a lo mejor, ¿verdad? Hay cierta ropa que tenemos que comprar para el negocio, etcétera. Podemos establecer un plan del reembolso donde el negocio nos regrese parte de esos gastos. Y ojo que dije parte, ¿verdad? No dije 100%. Los gastos personales no son 100% deducibles de impuestos, pero podrían ser en algunas instancias deducibles, ya sea una parte, ¿verdad?, de esos gastos. Entonces, en este caso se establece ese plan de reembolso y simplemente la compañía le corta un cheque a usted por esos gastos o por parte de esos gastos, y en este caso usted ya no tiene que pagar impuestos de ese dinero, simplemente la compañía lo desglosa o lo deduce como para lo que fue. Por ejemplo, si se le está reembolsando por el costo de oficina en casa, pues eso forma parte de una oficina administrativa, entonces el contador lo pone ahí como que ese cheque fue para una oficina administrativa o para cubrir el costo, ¿verdad? O parte del costo de esa oficina administrativa. Entonces ahí vemos las tres maneras: payroll, su nómina, distribución y mediante su plan de reembolso. Así es como se saca dinero de una corporación S. Espero haber contestado su pregunta. Jaime Hernández: hola, llevo 6 años aquí y nunca he hecho taxes. Quiero hacerlos. ¿Qué debería hacer? Bueno, pues puede ir con un preparador de impuestos para que le ayude a ponerse al corriente con sus impuestos. Y eso es algo que yo siempre les sugiero. Si ustedes ya saben que ustedes generaron ciertos ingresos y no los han declarado por cualquier cosa, ¿verdad? A veces son problemas familiares o incluso pueden ser a veces problemas emocionales. Ahora que pasó la pandemia, muchos de nosotros perdimos seres queridos y emocionalmente no estábamos al 100, y pensar en hacer nuestros impuestos tal vez era lo último que estábamos pensando. Entonces, el punto es que sabemos que tenemos algo pendiente, hay que ponernos al corriente con el IRS antes de que el IRS se ponga al corriente con nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando el IRS decide ajustar cuentas con nosotros, no nos da tiempo, no hay deadlines. El IRS dice, para tal fecha me tienes que pagar, y si no, te empiezo a cobrar intereses y penalidades. Entonces es mejor que nosotros vayamos al frente y digamos, ok, esto es lo que hice, cuánto te debo, hacer un arreglo de pago si no nos es posible pagar, antes de que el IRS venga tras nosotros. Entonces, mi sugerencia, Jaime, vaya con un preparador y póngase al corriente con sus responsabilidades. Apenas me llegó mi social, voy a reportar el próximo año, tengo 3 hijos, ¿me darán algo por ellos? Gris 520. Buena pregunta. Desafortunadamente, ¿verdad? Y probablemente una de las razones es de que pues muchos no nacimos aquí, pero existe mucha falta de información en cuanto a qué son los impuestos, por qué dan reembolsos, o si nos van a dar un reembolso o no. Muchas personas no saben cómo funciona esto, pero básicamente los income taxes o las temporadas de impuestos que se abre es para que todos los contribuyentes, ¿verdad?, ya sea ciudadanos residentes de los Estados Unidos o las personas que generaron algún tipo de ingreso, declaren los ingresos que han generado. Si las personas declaran ingresos y califican para ciertos créditos, o si las personas tenían un empleo y desde el empleo les estaban quitando taxes o les estaban quitando impuestos, o si las personas estaban mandando pagos estimados al IRS, en el caso de los que tienen negocio o trabajan por su cuenta, a la hora que hacen sus income taxes o hacen su declaración de impuestos, si el IRS determina que les quitaron de más o califican para ciertos créditos, entonces el IRS les da un reembolso. Pero no es porque el IRS esté dando dinero, ¿verdad? Es básicamente dependiendo de nuestra situación personal y dependiendo si calificamos. Y obviamente se toman en cuenta nuestros ingresos, ¿verdad? Hay un crédito que se le llama el Earned Income Credit, que es un crédito que el gobierno estableció para combatir la pobreza, y en ese caso las personas que generan ingresos bajos, ¿verdad?, pueden calificar para ese crédito, y en algunas ocasiones, ¿verdad?, o en ocasiones ese crédito se transforma en un reembolso, pero son créditos, y entonces hay que ver las circunstancias de las personas, ¿verdad? Ahora hay personas que ganan mucho dinero, y a lo mejor tienen muchos dependes, pero aunque tengan muchos dependes y califiquen para esos créditos, como ganan mucho dinero, de todas maneras tienen que pagar impuestos. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Rey 229978. Si tengo mi LLC, ¿me puedo pagar como W2? Muy buena pregunta. Sí puede, pero no sabemos si sea lo mejor. Cada caso es diferente. Hay diferentes tipos de ingresos, ¿verdad? Hay ingresos activos y hay ingresos pasivos. Si su LLC es para hacer algún tipo de ingreso activo,
Un ingreso activo es, digamos, que usted se dedica a trabajar por su cuenta. Tiene una compañía de construcción, tiene una compañía de jardinería, tiene una compañía de limpieza, vende pasteles, vende joyería. A ese tipo de actividades se le considera un ingreso activo. Entonces, si su LLC ya tiene suficientes fondos o suficiente flujo de efectivo, como para permitirse usted establecerse un salario y pagárselo como W2, en esa instancia yo le diría mejor haga la elección fiscal para pagar impuestos como corporación S, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer así. Ahora, si su LLC es para un tipo de rentas, ya sea rentar equipo o rentar algunas propiedades, en esa instancia yo no le recomiendo que se pague con una W2. ¿Por qué? Porque las rentas se considera un ingreso pasivo y el ingreso pasivo únicamente está sujeto a income tax. Entonces, en el momento que usted se empieza a pagar con un W2, usted está sujetando ese ingreso que paga bajo esa W2 a self-employment tax. Y en el caso de las rentas no pagan self-employment tax. Entonces es caso por caso, pero sí se puede. K22860. ¿Cómo declaro impuestos si no trabajé? ¿Puedo o no hacer taxes? Bueno, generalmente los taxes o los impuestos se declaran cuando estamos declarando un ingreso que generamos, ¿verdad? Ahora que pasó lo de la pandemia, había muchas personas, bueno, como dicen en inglés, let me rephrase. Cuando pasó lo de la pandemia, el gobierno autorizó varias ayudas, ¿verdad? Estuvieron los cheques de estímulo, etcétera. Entonces, lo que muchas personas no hacían taxes o no hacían impuestos y calificaban para estas ayudas. Entonces, lo que se estaba recomendando en este caso era que hicieran una declaración en cero para poder recibir estas ayudas, o después más adelante la IRS sacó una herramienta, ¿verdad?, en línea donde uno podía poner su información ahí y poder reclamar estas ayudas. Entonces, desconozco su situación, no sé cuál sea el propósito de hacer su declaración de impuestos, pero sí puede hacer una declaración de impuestos en ceros, ¿verdad?, si usted está tratando de reclamar algunas ayudas que no recibió. Alejandro Ortiz, 1183. Corporación C sin payroll es bueno. Ok. La corporación C sí tiene un requisito de payroll, o sea, generalmente los dueños reciben un salario de nómina, pero no hay un requisito fiscal que diga que sea un salario razonable, ¿verdad? Entonces, básicamente, como le comentaba ahorita, cuando la corporación C o los dueños de la corporación C se reparten las ganancias, a estas ganancias se le llama dividendos. Ahora, ojo, la corporación C sí paga impuestos, paga el 21% a nivel fiscal, y luego ya los dueños de la corporación tienen que pagar impuestos de las ganancias que se reparten. En este caso, esos dividendos, que son esas ganancias, se le pagan ya sea los long term capital gains, que es como impuestos capitales a largo plazo, o short term capital gains, impuestos capitales a corto plazo. Entonces habría que ver, ¿verdad? Hay otros factores implicados, no les sabría decir si es bueno o no, pero tenga en cuenta eso, de que una corporación se paga el 21% de las ganancias, regardless, ¿verdad? O sin importar qué. Connie Villa, es importante cómo manejar una corporación S. Muchas personas no saben que se maneja diferente. Así es, muy bien. Si pudiera darle una estrellita, se la daba. O si alguien le puede dar una estrellita a Connie, se la damos. Armando Valerio Rojas, ¿con la LLC puedo trabajar por mi cuenta en el estado que la saqué? Claro que sí. En realidad, la LLC el propósito que tiene la LLC es ayudarnos a protegernos nosotros y nuestra propiedad personal de las transacciones comerciales del negocio. Entonces, digamos, si usted es un trabajador independiente o trabaja por su cuenta, pero usted ya tiene su casa pagada, usted ya tiene carros, tiene dinero ahorrado, pues yo le sugeriría mejor saque una LLC y haga sus trabajos independientes a través de la LLC. Así, si algo pasa y llegan a demandar, pues demandan a la LLC y no lo demandan a usted y no a nivel personal, ¿verdad? Y está usted protegiendo su propiedad personal. Entonces sí se puede. Marisela 41. Hola, una pregunta. Si me cambié de sole owner shop a mediados y apliqué para LLC, ¿cómo puedo hacer taxes? Ok, Marisela. Depende de cómo formó la LLC. Si la LLC es de un solo dueño, pues básicamente va a pagar impuestos igual que antes, que como cuando estaba de sole owner.
básicamente se llena un anexo C, ¿verdad? Junto con su declaración de impuestos personales. Entonces depende de cómo usted formó su LLC, es como usted va a pagar impuestos. Soy inversionista de bienes raíces, no tengo una LLC, ¿conviene sacarla? Por supuesto que sí, ¿verdad? Siempre va a ser conveniente tener esa protección que nos ofrece las compañías de responsabilidad limitada. Ahora, desconozco su negocio de bienes raíces, si usted se dedica como a comprar casas y venderlas o si usted se dedica a rentarlas, pero en el caso de que usted se dedique a rentarlas, ¿verdad? Es bueno proteger, ¿verdad? Cada una de esas propiedades debajo de una LLC. La norma siempre va a ser, si la propiedad ya está pagada, ponerla debajo de una LLC. Si tenemos varias, ¿verdad? Sería una propiedad pagada por cada LLC, porque si tenemos varias y nos demandan, la única que entra en el litigio o en el conflicto es la LLC implicada y no se nos caen nuestros otros negocios o nuestras otras LLC que tengamos. Entonces no estaríamos arriesgando nuestras otras propiedades. Espero haberle contestado su pregunta. La LLC solo puede trabajar en el estado donde se registró. Digamos que la LLC le da solamente protección en el estado donde está usted operando. Así es. Trabajo con ITIN como independiente para una empresa. ¿Cómo declaro los impuestos? Bueno, me imagino que si está como trabajadora independiente, básicamente ellos al final del año le van a dar una 1099 que refleje todo el dinero que ellos le han pagado. Y ya al hacer la declaración, pues uno como preparador llena lo que es el formulario 1040 acompañado del Schedule C o el anexo C, donde se declara ese ingreso que usted recibió como trabajadora independiente. Buenas noches, necesito solo los acuerdos operacionales de una LLC. ¿Cómo hago? Ok, me imagino que se refiere al contrato operativo. ¿Cómo le hace para sacar su contrato operativo? Y ojo, ¿verdad? Porque puede ser que haya otras personas en esta misma situación. Si ustedes sacaron una LLC pero nunca establecieron un contrato operativo, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, pueden ir con un abogado, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en el servicio de un abogado nos imaginamos los miles de dólares. Pero no, ¿verdad? En realidad no, digamos que no es tanto, ¿verdad? El hacer un contrato operativo, digamos que es un trámite que es relativamente sencillo. Podemos ir directamente como un abogado. Otra cosa es que nosotros lo podemos comprar en línea. Hay un website que personalmente yo lo he usado en el pasado, se llama Rocket Lawyer. Y no me están pagando por compartirles esta información, pero básicamente desde ese website uno puede descargar contratos, no solamente contratos operativos, sino también otro tipo de contratos de arrendamiento, contratos a los subcontratistas, etcétera. Entonces ahí en ese website Rocket Lawyer ustedes pueden pagar por una membresía y descargar un contrato general. Básicamente es un contrato básico operativo y uno pues simplemente rellena ahí la información, ya la personaliza, vaya, a las necesidades de uno. Pero pues si queremos algo así como más complejo que nos va a proteger, y luego si tenemos varias propiedades y cosas así que son más complejas, pues la mejor opción va a ser que vayan con un abogado. Miss Rodriguez me pregunta en inglés: Hello, I have an S Corp. Can I give my employees a bonus money at the end of the year for hard work? Ok, en español, ella tiene una corporación S y quiere darle un bono a sus empleados monetario al final del año por su trabajo duro. Sí puede hacerlo, y desafortunadamente cuando Trump firmó el Tax Cuts and Jobs Act, que es el tratado que firmó el expresidente, básicamente sujetó a impuestos todo ese tipo de bonos que se daban en el pasado. Entonces, si nosotros le damos un bono monetario a nuestros empleados, tenemos que va a ser pasado a través de impuestos, ¿verdad? Incluso gift cards también tienen que pagar impuestos. Lorena Cortés, 635. Mi esposo falleció hace 8 semanas. Él hacía los taxes. Yo empecé a trabajar con el IT. Bueno, Lorena, primeramente mi más sentido pésame por su pérdida. Le mando un abrazo. Lamento mucho que tenga que pasar por esa situación tan amarga. Quienes hemos perdido seres queridos, podemos entender, ¿verdad? Lo que representa, ¿verdad? Pasar por un dolor así. Referente a lo de los impuestos, hay una provisión donde usted puede declararse como viuda, y recibir una deducción mayor. Me parece que es por 2 años que usted lo puede hacer.
y pues básicamente pues usted va con un preparador. Si usted ya trabaja con su ITIN, me imagino que está trabajando como por su cuenta o como trabajador independiente. Como les comenté, básicamente es una declaración de impuestos personal junto con un anexo C o un Schedule C. De ahí se declaran los ingresos que generamos como independiente, y en su caso, le digo, puede calificar para poder ponerse como viuda y recibir una deducción mayor que la deducción estándar. Un abrazo. Bern 795, ¿cómo sirve el QuickBooks? Ok, buena pregunta. El QuickBooks es una herramienta o es un programa contable que nos ayuda a poder crear estados financieros, ¿verdad? Y los estados financieros tienen muchos propósitos, no nada más tienen el propósito de ayudarnos a presentar nuestra declaración de impuestos. Los estados financieros tienen el propósito de ver en los números hacia dónde se dirige nuestro negocio, si nuestro negocio realmente es un negocio lucrativo, si estamos teniendo pérdidas, si tenemos que aumentar nuestros precios, si estamos desperdiciando mucho material, cómo está la productividad de nuestro equipo de trabajo. Toda esa información nos la dan nuestros estados financieros, y QuickBooks es una herramienta que nos ayude a hacer eso. Personalmente nosotros usamos QuickBooks, ¿verdad? Ese es uno de los programas que utilizamos con algunos de nuestros clientes, entonces sí se lo recomiendo, ¿verdad? Sobre todo si usted puede sacarle el mayor provecho. ¿Qué es mejor, una LLC o una S Corporation? Buena pregunta. La S Corporation no es una empresa. S Corporation es una elección fiscal, ¿sí? Una entidad comercial, una entidad empresarial no es lo mismo que una elección fiscal, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros pagar impuestos como S Corporation, tenemos que tener ya sea una corporación, una Inc., una empresa, una entidad comercial, ¿verdad? O tenemos que tener una LLC, ¿verdad? Una compañía de responsabilidad limitada, que también es una empresa, una entidad comercial. Y estas entidades comerciales son las que pueden escoger pagar impuestos como corporación S, ¿verdad? Espero haber contestado su pregunta. Rosa Vázquez, hola hermosa, saludos desde Sur Carolina. Una pregunta, ¿puedo sacar yo sola mi LLC para mi compañía en construcción? Claro que sí puede, usted sola. Generalmente cuando llenamos el papeleo se nos va a pedir pues el nombre de los miembros y el nombre del agente registrado. Usted misma, ¿verdad? Como dueña también puede ser su agente registrado. Digamos que eso ya es una decisión personal. HR. ¿Puedo sacar una LLC con Social Security en Nueva York? Claro que sí se puede. Ok, Solano Gustavo, ¿cuánto se paga de impuestos si gané $60,000? Ok, el porcentaje. Ok. En el caso de los impuestos es algo, digamos, que es complejo, porque la manera que vamos a pagar impuestos va a depender de cómo está tributando la entidad bajo la cual ganamos el ingreso. Entonces usted me dice, yo gané $60,000, pero ¿cómo los ganó? Los ganó por su cuenta, los ganó debajo de una corporación S o una empresa que paga impuestos de corporación S, los ganó como una empresa que paga impuestos como corporación C. Habría que ver esos factores. Ahora, si yo solamente soy una trabajadora independiente y digo, yo gané $60,000, entonces, ¿cuál es mi situación personal? ¿Estoy soltera? ¿Estoy casada? ¿Cuántos dependes tengo? Entonces, todos esos factores, ¿verdad? Van a jugar un papel a la hora de presentar mi declaración, ¿verdad? Y a lo mejor, digamos, si yo soy soltera, pues entonces me van a dar la deducción estándar como soltera, pero si tengo hijos me van a dar algunos créditos para esos hijos. Entonces, ya de los $60,000, pues ya se va a reducir, ¿verdad? Ese monto, y ya se nos va a dar el tax bracket bajo el cual nosotros tenemos que pagar impuestos. Pero suponiendo que ya con dependes todo, poniendo nuestra situación personal, para el 2021 el porcentaje de impuestos de alguien que generaba $60,000, ¿verdad? O que esa es ya la ganancia neta ya después de créditos, ya sea soltero o casado. En el caso del casado era el 12%, el tax bracket de $60,000, y en el caso de ser soltero es un 22%, ¿verdad? Entonces, estos son los porcentajes o los tax brackets del 2021, pero espero haberle contestado su pregunta. Si tengo LLC en un estado, pero vivo en otro, ¿cómo tengo que hacer mis taxes? Otra vez, depende de su situación personal, ¿verdad? Si la LLC está pagando impuestos como sole proprietor, la ganancia neta va a pasar a usted. Básicamente la LLC actúa como un pass-through entity,
y la ganancia neta pasa a usted y usted tiene que pagar impuestos en el estado donde usted está viviendo. Lorear 76. Quiero empezar un negocio de limpieza. ¿Qué necesito para ese negocio? Decidirse, nada más, ¿verdad? Básicamente aquí en Estados Unidos uno puede emprender un negocio y empezar a trabajar por su cuenta, ¿verdad? Ahora, si usted lo quiere hacer más formal y quiere registrar una empresa, pues también puede hacerlo. Básicamente para poder registrar una empresa en Estados Unidos, si usted vive aquí, va a necesitar su número de seguro social, su identificación, o si en el caso de que no califique todavía para un seguro social, con su número ITIN y con su identificación usted puede registrar una empresa y empezar a poner a funcionar a su compañía de limpieza. Espero haber contestado su pregunta. Hice una LLC de detailing, pero jamás la usé. ¿Puedo cambiar el nombre para hacer un barbershop? Es posible que sí, y eso ya va a depender de su estado. Hay estados donde sí permiten que uno le haga una enmienda y le cambie el nombre a la compañía y la usa ahora para hacer su barbershop. Pero hay estados que no, entonces de eso tendría que verificarlo con la Secretaría del Estado, de su estado donde usted vive. ¿Dónde puedo saber si debo taxes de mi LLC? Bueno, pues básicamente Beto, cuando usted hizo su declaración de impuestos, usted me imagino que le dijeron si debía taxes o no, y ya pues si usted estuvo mandando abonos. La respuesta más rápida, o para saber más rápido, puede hablar con su preparador de impuestos, ¿verdad? Ahora, si usted quiere saber si tiene un adeudo con el IRS, entonces puede llamar directamente al IRS e investigar si hay un adeudo, ¿verdad? Para que se ponga al corriente. Mi sugerencia para todos es que si van a hablar al IRS, que marquen temprano. Estas líneas están abiertas desde las 7 de la mañana y entre más temprano marquen mejor. Ahorita el IRS acaba de contratar mucho personal, ¿verdad? Preparándose para la próxima temporada de impuestos y para poder contestar esas líneas que desafortunadamente siempre están saturadas. C91. Hola, ¿puedo tener una LLC y tener dos diferentes negocios con la misma LLC, pero diferente de DBA? Sí puede. Sin embargo, a veces no es lo más factible. Generalmente, si ya tenemos un negocio que está bien establecido, que está fuerte, pues no queremos mezclarlo y ponerlo bajo riesgo con otro negocio que ahí va más o menos, ¿verdad? Es una preferencia personal, pero de que se puede, sí se puede. Buenas noches, registré una LLC y ya tengo el IN number, pero no he recibido ningún otro documento. Bueno, si la registró por usted mismo, generalmente, bueno, no sé si este sea su caso, pero miren, existen algunos estados donde cuando uno registra una LLC, la publicación es inmediata, ¿verdad? En cuanto uno la registra, automáticamente el récord se hace público y está disponible y ya tiene uno en sus manos esos artículos de organización y ya ahora sí vamos con esos artículos a aplicar para el IRS, para nuestro IN number. Sin embargo, hay algunos estados donde toma a veces literalmente semanas en que publiquen nuestro registro y existen muchas personas que se adelantan y antes de que les publicaran el registro ya aplicaron para el número IN number. Y entonces todavía a veces se rechaza, ¿verdad? Porque a lo mejor el nombre ya lo tenía alguien más. Entonces no sé si ese sea su caso y usted viva en algún estado y aún no le han publicado sus artículos y por eso no ha recibido ningún otro documento. Y tal vez yo sacó el IN number antes de tiempo. Mi consejo sería que se ponga en contacto con la Secretaría del Estado para que ellos le proporcionen una copia de los artículos de organización y ver si ya están públicos. ¿Cómo se van a pagar los taxes cuando recibes pagos por aplicaciones? Alejandro Cordero 402. Bueno, no sé si usted trabaja por su cuenta y tal vez usted recibe pagos como a través de Square o Clover o PayPal o algún otro servicio. Entonces, pues como si usted solamente hace trabajos por su cuenta y hace su declaración como trabajador independiente, pues en esa instancia, como lo mencionaba ahorita, usted hace su declaración de impuestos personales acompañado de un Schedule C o un anexo C donde se incluyen esos ingresos que usted recibió a través de estas aplicaciones. Y un punto importante, ya para despedirme, cualquiera de ustedes que utilice esas aplicaciones como Square, ¿verdad? PayPal, Clover y cualquier otra aplicación que exista, mucho ojo con los fees, porque en el caso de ellos se quedan con un porcentaje o cobran un porcentaje por haber hecho el proceso del pago. Entonces, ese porcentaje con el que ellos se quedan, ustedes tienen que declararlo como costos bancarios, porque si no, pues terminarían pagando
pues dinero de más, de dinero con el cual ustedes no se quedaron. Entonces, muchas gracias de antemano por conectarse. Les mando un abrazo donde quiera que estén y no se olviden pues darle like, compartir nuestra información. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Saludos.